Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es impresionante, hermanos, la cantidad de teología que puede Pablo comentarnos en 3 versículos. Son solamente 3 versículos, pero en esos 3 versículos encontramos la doctrina de la elección, la doctrina de la adopción, la redención, la herencia, el llamado al evangelio, el ser sellado con el Espíritu Santo y al último la glorificación del cristiano. Son todas estas cosas las que Pablo menciona en apenas 3 versículos, en los que, como yo decía la semana pasada, Pablo quiere ahondar en las riquezas de la gracia de estar en Cristo. Sí, yo les decía que basado en un libro del pastor César Benítez, Julio César Benítez, que es un pastor colombiano, él escribió este libro que se llama Las riquezas de su gracia, y es un estudio del libro de Efesios. Él dice que si él pudiera cambiar el nombre del libro de Efesios, él le pondría las riquezas de la gloria de su gracia. Porque Efesios se trata de las riquezas que uno como cristiano puede encontrar en Cristo, las riquezas que vienen a través de haber sido elegido por Dios, las riquezas de haber sido llamado su hijo, las riquezas de estar en presencia de su Espíritu Santo y las riquezas de vivir una vida al lado de nuestro Señor como nuestro Padre Celestial. Es hermoso, hermanos, el libro. Yo les recomiendo ampliamente su estudio. Si es que pueden adquirirlo, si pueden encontrarlo, se los recomiendo ampliamente. Una de las cosas que yo comencé a explicar la semana pasada, basados en Romanos, es que a veces tendemos a pensar en el hombre como un ser bueno, como un ser que tiene su valor natural, que es naturalmente la cúspide de la creación de Dios, el cual merece las cosas buenas de la vida, el cual merece de Dios las cosas que le vengan, el cual se ha ganado con su propio esfuerzo, con su propio ímpetu, que las cosas salgan bien en el mundo. Por lo tanto, cuando las cosas van mal en el mundo, nuestra pregunta es: ¿por qué Dios permite esto? ¿Se han escuchado alguna vez una persona, o han sido la persona que pregunta eso? Mueren personas de hambre y nuestra pregunta es: ¿por qué Dios permite eso? Porque no tiene explicación para nosotros cómo un ser tan valioso como el hombre puede pasar por problemas si Dios es bueno. La cuestión, hermanos, es que tenemos la perspectiva de la realidad, como dicen los chavos ahora, alterada, ¿verdad? No es la perspectiva correcta. De hecho, más bien la Biblia nos dice y nos planta en el Génesis una creación hermosa de Dios, la cúspide de la creación de Dios, la corona de la creación, una creación hermosa en Adán y en Eva. Pero luego de que ellos pecan, más bien la descripción que la Biblia hace del hombre es la ruina. Es la total falta de valor, la pérdida, la desdicha, el desapruebo, el total despropósito que tiene su vida si no está con Dios. Cuando David oraba al Señor, una de las frases que vemos reflejada en Salmos es: acuérdate que somos polvo. David no le dice al Señor: acuérdate que somos la corona de la creación. Acuérdate, Señor, que somos tu espejo en esta tierra. David ora al Señor y le dice: acuérdate de nosotros, porque somos polvo. Somos como hormigas, ¿no? Desde la perspectiva de Dios. Si alguna vez ustedes han visto cuando un astrónomo hace como la diferencia entre el tamaño de la Tierra respecto a Marte, y luego el tamaño de Marte respecto a Júpiter, a Saturno, y luego lo ponen junto al Sol, y luego ponen al Sol junto a otros soles de otras galaxias, y luego ponen las galaxias en diferentes perspectivas de otras galaxias más grandes, y uno puede ver que la Tierra es apenas un puntito en la existencia. Imagínense si la Tierra es eso, ¿qué somos nosotros? David lo tenía claro: acuérdate que somos polvo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Efesios, es claro que el Señor habla de las riquezas que tiene el estar en Cristo, en diferencia con las riquezas que nos faltan si no estamos con Cristo.
Por eso vemos reflejado en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es que, hermanos, yo empecé diciéndoles la semana pasada lo mismo que dije ahora, ¿no? Reflejando la situación del hombre. Pero ahora quiero hacer énfasis, hermano, en las riquezas que tiene estar en Cristo. Riquezas que tú no puedes tener si no estás en Cristo. Riquezas de las cuales una persona normal no puede echar mano. Tú puedes echar mano de esas riquezas porque tú eres parte de su pueblo. Si has creído en Él, si has entregado tu vida a Él, si has confesado tus pecados, has profesado al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, entonces puedes echar mano de las riquezas que tenemos en Cristo. Pero fuera de Cristo, hermano, no nos confundamos. Fuera de Cristo no tenemos y no somos nada. Repito, la situación que la Biblia nos planta del hombre no es la de la bendición y la fortuna y la riqueza. El hombre sin Cristo no tiene nada. El hombre sin Cristo no es nada. Todo lo que tenemos y todo lo que podemos tener es a través del Señor. Y eso no es una mala noticia. La Biblia nos dice que las mejores riquezas no son las de esta tierra. Las mejores riquezas son las espirituales. Si ustedes me acompañan, hay versículos como Salmo 37, 16. Vamos a ir para allá. Salmos 37, 16. Salmo capítulo 37, versículo 16. Dice de la siguiente manera: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Cómo es que mejor es lo poco del justo que las riquezas de los pecadores? No tendría lógica, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ¿cómo lo poco puede ser mejor? Pero la cuestión es que no se trata de que esté diciendo que la bendición de Dios es poca, sino que a la perspectiva del mundo puede parecer poca cosa. Puede parecer poca cosa tener paz con Dios en un mundo donde las personas pueden conducir carros que cuestan millones de dólares. Pero dice la palabra: mejor es lo que tiene el justo, aunque desde la perspectiva del mundo sea poco, que lo mucho que puede tener una persona que es considerada adinerada o con gran riqueza o con gran estatus en el mundo. También Salmos capítulo 73, 25. Salmo versículo 73, versículo 25. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice el Salmo: ¿a quién tengo si no es a ti? Y otra vez no lo dice como si tener esto fuera poca cosa, sino dice: pues nada fuera de ti deseo en la tierra, porque tú eres suficiente. La semana pasada yo les decía que Jesucristo es nuestra herencia. Y de lo único que nosotros podemos presumir, decíamos hace un rato mientras cantábamos, es a Él. Es lo único que podemos presumir, a nuestro Señor Jesucristo. Es la única herencia que tenemos. Y hermanos, eso no es una desdicha. El que tú puedas decir que la única herencia que tienes es Cristo, estás diciendo que tienes todo lo que necesitas. No hay cosa que necesites más grande y más fuertemente que a Cristo. De todo lo demás, hermano, puedes tener necesidad. Puedes tener necesidad de vestido, puedes tener necesidades de dinero, puedes tener necesidad de casa. Y podrías vivir con eso. Y podrías perder la vida, pero creyendo en Cristo, de todas formas tendrías una vida después de esta. Es decir, las riquezas aquí solo afectan aquí. Lo que puedas tener solo afecta en el aquí y en el ahora. Pero la situación en la que estás respecto a nuestro Señor Jesucristo no solamente afecta esta vida, afecta la vida eterna, afecta tu eternidad. Por eso cuando el salmista escribe: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti?, está diciéndole: yo tengo todo. Todo lo que puedo querer, todo lo que puedo anhelar, todo lo que puedo necesitar, lo tengo en ti.
Tú eres mi herencia, tú eres mi propiedad. El apóstol Pablo diría, en ti está seguro mi depósito. Y nada más necesito, sino solamente a ti. Otro versículo que me gustaría citar al respecto está en Proverbios. Proverbios 3, 13 al 14. Proverbios 3, 13 y 14. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, porque su ganancia es mejor que la de la plata y sus frutos más que el oro fino. El mismo escritor de Proverbios dice dónde está el principio de la sabiduría, en el temor de Jehová. Es decir, él está diciendo que aquel que teme a Jehová tiene más riqueza que aquel que tiene mucho dinero. Para la palabra entonces, y para Pablo que escribe la carta a los Efesios, la gran riqueza de la que el cristiano puede echar mano no está en lo económico. Quien sea que pueda tomar estos versículos y explicar o hablar del Evangelio de la Prosperidad, pues está malentendiéndolo todo. Porque Pablo en ningún momento habla de la riqueza material como la riqueza a la que el cristiano aspira. Tampoco habla de la riqueza del estatus. Tampoco habla de la riqueza en propiedades, o de la riqueza en ganancias, o de la riqueza en los negocios, o de la riqueza personal. Pablo siempre está hablando de la riqueza que tenemos en Cristo. De hecho, tan es la riqueza en Cristo que Él dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde está Cristo? Porque es en la persona de Cristo de quien nosotros echamos mano. Él también diría, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces la riqueza que viene a través del Señor Jesucristo es la verdadera riqueza. Es la riqueza de la que Efesios nos dice que podemos echar mano. Y una vez que he explicado eso, me gustaría que pasáramos a cuáles son esas riquezas. Porque sí, ya lo explicamos a través de 2 sermones, ¿no? Que uno es rico en Cristo, pero a ver, hermano, dime. Oh, dame la carnita, ¿dónde está la riqueza? Dices que puedo echar mano de ese seguro banco, que mi depósito está seguro en Cristo. Pero ¿cuál es ese depósito? ¿Cómo se llaman esas riquezas? Si no es dinero, si no son propiedades, si no es estatus, si no es negocios, entonces ¿qué es? El mismo apóstol, hermanos, como yo se los adelanté hace un momento, lo describe en los siguientes versículos. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A esa doctrina, hermanos, la conocemos como la doctrina de la elección. La primera riqueza de la que el cristiano puede echar mano se llama elección. La elección es bien interesante, hermanos, porque nos dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El asunto, hermanos, no es que nosotros seamos hijos de Dios naturalmente. No es que nosotros nos identificamos con Él naturalmente. Nosotros, antes de estar cercanos a nuestro Señor, antes de haber creído en Jesucristo, no éramos parte de su propiedad. No éramos sus hijos. No éramos su pueblo. Recuerden que en Romanos lo leímos una y otra vez, que no teníamos esperanza ni Dios en el mundo, habíamos sido despojados de toda bendición, ajenos a Dios, ajenos a los pactos, ajenos a las bendiciones de Israel. No teníamos Dios ni esperanza en este mundo. No somos naturalmente el pueblo de Dios. Somos su creación, pero eso es muy diferente. Una cosa es poder decir que somos creación de Dios y otra cosa es poder decir que somos sus hijos. Eso es muy diferente. Una cosa es decir, yo fui creado por Dios, mi naturaleza, mi humanidad, mi misma raza fue creada por sus manos. Y otra muy diferente es decir, yo soy parte de su pueblo. Eso es muy diferente, hermanos. Por eso nos dice que Él nos escogió. Eso quiere decir que, por un lado, hemos sido señalados por Dios, hemos sido tomados por Dios. Él nos ha seleccionado de entre un grupo de personas.
Pero eso también significa lo mismo en negativo, que por lo tanto hay personas que Dios no escoge. Si existe algo que es la elección, en donde Dios toma del mundo personas y las llama a sus hijos, existe lo opuesto también, que Dios no escoge algunas personas y que esas personas no se pueden llamar sus hijos. A la luz de esto, hermanos, esta es una de las doctrinas tal vez que más polémicas generan las iglesias. Y el pastor Julio Benítez tiene una explicación muy clara para eso. Y es que esta doctrina no solamente nos explica una verdad bíblica, sino que ataca nuestro propio orgullo. Es por eso que no la aceptamos. Es por eso que es difícil de entender. Porque desde nuestra perspectiva somos seres valiosos. Desde nuestra perspectiva somos seres que merecen de Dios. Somos seres que valen la pena para otros. Somos seres que merecen el esfuerzo. Pero no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica nos dice solamente una cosa, que si hay algo que la humanidad merece de Dios, es castigo. Si hay algo que el hombre se ha ganado a pulso, no es el aplauso de Dios. Si hay algo que el hombre se ha ganado a pulso, es que Dios desea destruirlo. Es la ira de Dios contenida, esperando ansiosamente el día en que pueda acabar con el mal llamado la humanidad. No pienses nada diferente del hombre, porque cualquier otra cosa que no sea eso está equivocada. Para poder entender cuál es la riqueza de haber sido elegido por Dios, tienes que entender primero de dónde fuiste elegido, de dónde fuiste sacado. No es que Dios nos seleccionó como cuando uno va a lo mejor a comprar algo, ¿no? Y ve los modelos diferentes y ve las especificaciones y dice, bueno, este es mejor que todos los demás, voy a comprar este porque es el mejor producto de entre muchos que están aquí a la venta. No, hermano, no fue así. Dios no nos saca del lugar porque somos valiosos. Dios no nos saca del lodo cenagoso porque hay gran riqueza en nosotros. Hermanos, Dios nos saca del lodo cenagoso porque Él es misericordioso. No por lo que nosotros somos, sino porque Él es. No porque nosotros seamos seres tan valiosos que Dios tuvo que sacarnos de ahí, porque ¿cómo se iba a desperdiciar vida tan valiosa? No, hermanos, sino porque Dios está lleno de gracia y de misericordia. Porque es su naturaleza ser bueno. Porque es su naturaleza tener misericordia. Porque es su naturaleza tomar de lo que no vale la pena, de lo desdichado, de lo inútil, de lo necio, y hacerlo algo precioso, hermoso y lleno de sabiduría. Es la naturaleza de Dios la que nos hace ser salvos, no la nuestra. Un versículo que nos puede ayudar a entender esto está en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunta, hermanos, basado en este versículo, ¿de dónde nos sacó Dios? De las tinieblas. De las tinieblas. No nos sacó, hermanos, del anaquel de las buenas mercancías. No nos sacó del anaquel de lo muy valioso. No nos sacó del anaquel de las figuras coleccionables. No nos sacó del apartado gourmet del restaurante. Dice la palabra que nos sacó de las tinieblas y Él nos trajo a la luz admirable y nos llama a nosotros adquiridos, comprados por precio. Es decir, no somos naturalmente de Dios, no somos su pueblo, no somos sus hijos, no somos su linaje. Él nos hizo de su linaje, Él nos llamó sus hijos, Él nos llamó pueblo mío. No que nosotros lo fuéramos, sino que Él adquiriéndonos nos dio su nombre. Y eso es muy diferente.
Y a lo mejor hasta ahora dices, bueno, pues hermano, me estás dando puras malas noticias, ¿no? No parece que me estás diciendo riqueza, me estás diciendo pobre, me estás diciendo que no valía la pena, necio, ¿no? Que estoy en las tinieblas, en el lodo cenagoso. ¿Qué tiene de bueno eso? Bueno, tiene todo lo bueno. Hay una historia que me gusta mucho del libro que habla de esto, que narra la historia entre dos jóvenes, ¿no? Uno de ellos tenía ya sus 15, 16 años y él pues se enteró que era adoptado. Entonces, cuando sus padres lo explican, pues toman su tiempo, se lo intentan decir con amor, pero pues nunca es una noticia fácil de asimilar, ¿no? Comprensiblemente, el joven le turbó mucho la noticia, se afligió, pasado algunos días se escapó de su casa y vagando por la calle se encontró con otro joven en un puente. No, ese joven tendría alrededor de la misma edad que él, pero él estaba, pues era una persona que no tenía hogar, estaba viviendo en las calles. Cuando este joven lo vio perdido, se acercó a él intentando ayudarlo, y este joven le explicó por qué estaba en esa circunstancia, ¿no? Él le dijo, bueno, he pasado tanto tiempo con mis padres, yo creyendo que eran mis padres, pero ellos ahora me han dicho que yo soy adoptado. Dice, y no puedo entender cómo es que mis padres naturales no me quisieron y que otras personas tuvieron que adoptarme. No entiendo por qué está pasándome esto. Es una increíble desdicha, ¿no? Bueno, el joven estaba muy afligido por la noticia. El otro joven en la misma circunstancia le dijo, y perdónenme la expresión, pero le dijo, ¿cómo puede ser tan tonto? Mis padres me criaron de niño, mis padres me abandonaron y me dejaron en la calle. Dice, y yo ahora me encuentro sin padres, viviendo en la calle y teniendo que hacer diferentes trabajos para poder comer y para poder estar vivo. Dice, tú lo quieres ver como que tus padres naturales no te amaron. Y lo que no ves es que hubo quienes sí te amaron sin conocerte. Y le dijo, ¿cómo puedes ser tan tonto y no valorar cómo alguien que no te conoció te amó y te escogió y te puso su nombre y te introdujo en su casa y te trató como su hijo? Y le dijo, yo quisiera que a mí me hubiera pasado eso. Y eso nos trae otra vez a este momento en la predicación. ¿Cuál es la ventaja entonces? ¿Cuál es la riqueza de la elección? La riqueza, hermano, está en que tú no eras nada. Tú no eras nadie, eras el polvo de la tierra, eras la hormiga, desde la perspectiva de Dios. Pero aún con todo eso, aún con las maldades que tienes en tu corazón, aún con tus pecados, aún con tus errores, de todos modos, Dios decidió amarte, sacarte de las tinieblas, te puso una ropa diferente, te puso su apellido y te llamó su hijo, a pesar de que no lo eres. No creo que tenga que explicar por qué eso es una riqueza. Que puedes gozar de cosas que no son tuyas. Poderse llamar hijo de Dios no es tu derecho. Es algo que Dios te dio, sin que tú lo valieras. Y peor porque cuando hablamos, hermanos, de Efesios, dice que Él nos amó. Dice, vamos a regresar ahí a Efesios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que no solamente, hermanos, Dios nos escogió. Él nos escogió sin siquiera nosotros haber nacido. Tú no habías ni siquiera comenzado a respirar en este mundo, ni siquiera tus padres habían puesto un pie en esta tierra y Dios ya te había escogido. Dios ya había determinado que tú fueras su hijo, que Él te iba a adquirir por el precio y que te iba a poner su ropa y que te iba a poner su apellido y que te iba a llamar su hijo a pesar de que tú no lo eras. Y que todas las circunstancias de tu vida iban a llegar hasta este momento en el que tú le dijeras al Señor, Señor, sé tú mi Dios, sé tú mi Señor, perdona mis pecados y hazme un hombre nuevo. Todo eso, hermanos, es reflejo de la elección. Vamos a leer algunos versículos, hermanos, que nos pueden ayudar a entender algo mejor eso.
El primero de ellos está en 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos seleccionados, escogidos, apartados, para que a través del Espíritu Santo nosotros también creyéramos y fuéramos parte de su pueblo. También el Señor Jesús dijo, a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no lo somos. Hasta donde yo leí en la palabra, a Jesucristo se le llama el unigénito. Si es cierto, me equivoco. ¿Saben qué significa unigénito? El único engendrado. Dios no tiene otro hijo, naturalmente, que no sea Cristo. No hay otro. Nosotros somos adoptados. Pero en eso, hermanos, quiero que observen la gran riqueza de eso, de haber sido elegidos. En otros lugares, hermanos, en otras religiones, otros dioses, otras maneras de tener fe, le dicen a las personas, tú tienes que esforzarte para que Dios te acepte. Tú tienes que caminar hasta el monte arrastrado para que Dios te acepte. Tú tienes que decir estas cosas para que Dios te acepte. Tú tienes que traer estas cosas para que Dios te acepte. Tú tienes que ser de esta manera para que Dios te acepte. Tú tienes que morirte de esta manera para que Dios te acepte. Y cuidado con que no mueras de esta manera, porque si no lo haces, entonces vas a estar en un lugar esperando que otros hagan por ti para que Dios te acepte. Pero la palabra nos dice una cosa, que tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. No es un permiso para que vivas de la manera en la que tú quieras, sino es una seguridad la que te está diciendo que no importa cuál sea el pecado que hayas cometido, no importa si un día te equivocas, no importa si un día no tomas la buena elección, Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Dios te escogió antes de que tú comenzaras a hacer. Tú ya habías sido apartado. Eso significa que no depende de ti, que nunca dependió de ti, que no depende de ti, que no hay cosa que hagas, que no hay poder que pueda separarte del amor de Cristo. Por eso el escritor de Romanos, también Pablo, dice que ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo angosto, ni lo que está por venir, ni lo que ya fue, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque, hermano, nunca estuvo en ti. Siempre fue y siempre va a ser una elección eterna de Dios. Un pacto eterno que Dios hizo consigo mismo, en el que Él decidió salvarte. Y que no hay, evidentemente, si Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, hermano, no hay nada que tú puedas hacer, ni nada que pueda pasar que sorprenda a Dios y que lo haga cambiar de opinión. Si desde antes de que Dios pusiera las bases de este mundo y pusiera y dividiera los mares del cielo, Él ya había decidido salvarte, ¿no crees que con eso, todas las cosas que pasen o que hayan pasado, no están ya dentro del plan de Dios? ¿No lo vio Él desde entonces? La elección, hermanos, más que ser un motivo para que nosotros nos enojemos y digamos, es que ¿cómo puede ser? Yo tengo valores para que tú aprecies. No tu propia vida, sino lo que hizo Dios por ti. Alguna vez escuché una frase que me gustó
que decía que Dios está más dispuesto a perdonarnos de lo que nosotros a Caín, porque Él lo supo desde el principio. Él firmó los papeles sabiendo. No hay nada que puedas hacer que te pueda separar del amor del Señor. Amén. En segundo lugar, voy a apresurarme ya porque me está ganando el tiempo. Vamos a ir a Efesios otra vez. Como pueden ver, no es un estudio exhaustivo, ¿verdad? Pueden ustedes, sacar de aquí versículos para mucho rato. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a adelantarme un poquito acá. El segundo beneficio que podemos encontrar lo vemos en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La segunda riqueza, hermano, que tenemos en Cristo se llama justamente adopción. Una cosa es hablar de la elección, pero otra muy diferente es hablar de la adopción. No es, hermano, nada más que Dios nos escogió para ser su pueblo. Es que Dios nos puso su propio nombre. No que tú seas Dios Junior, ¿no? Como alguna vez escuché a uno decir. No que tú seas un Dios pequeño, sino que cuando el Señor te salvó, Él te invistió con la ropa de Cristo. De manera que cuando el Señor nos ve a nosotros, cuando Dios Padre nos ve a nosotros, no nos ve más a nosotros, no ve más a Servando, no ve más a Francisco, no ve a Félix, no ve a Marita, no nos ve a nosotros. Cuando el Señor Padre Celestial nos voltea a ver a nosotros, a quien ve es a su propio Hijo. Es a su Hijo Jesucristo, en quien, dicho sea por Él mismo, tiene contentamiento, en el cual encuentra complacencia, el cual lo agrada, el heredero de todas las cosas. Cuando el Señor nos ve a nosotros, no ve más nuestra figura pecadora, no ve más nuestra figura llena de ira, de inmundicia, no ve más nuestra figura llena de pecado. Él ve a su propio Hijo Jesucristo en nosotros. Y es por eso que Pablo siempre dice en Efesios que la riqueza es a través de Cristo, porque es la vestidura de Cristo puesta en nosotros la que nos da todas esas bendiciones y beneficios. Ahora ustedes podrían decir, bueno, ¿qué beneficio tiene ser llamado su hijo? ¿Qué beneficio tiene ser su hijo? ¿Qué era yo entonces antes? Antes de ser su hijo, ¿qué era? Bueno, la palabra nos dice que nosotros éramos más bien hijos del demonio. Más bien éramos hijos de Satanás, hijos de mentira, hijos de inmundicia. Vamos a leer algunos versículos. El primero de ellos en Mateo 23:15. Mateo 23:15. Dice aquí el Señor a los religiosos de su época. 23:15 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso lo dice el Señor respecto a los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos de la época le decían a las personas, tú tienes que hacer esto, esto y aquello para ser un hijo de Dios. Tú tienes que esforzarte en hacer esto, esto y aquello para que Dios te llame su hijo. Y dice entonces el Señor Jesucristo a esos religiosos, les dice, haciendo ustedes a las personas eso, solamente los hacen más hijos del diablo. Eso éramos nosotros. ¿Y por qué pongo este versículo? Habiendo tal vez otros que son más específicos al respecto. Porque hermanos, esto el Señor se lo está diciendo a las personas religiosas.
No a las personas que nosotros vemos ateas, no a los que no les importa, no a los que están allá alejados y no creen en Dios. Esto se lo dice a las personas que creían estar bien, a las personas que se esforzaban en lo religioso, a los que estaban todo el tiempo metidos en el templo. A esos el Señor les dice: con tus esfuerzos lo mejor que puedes lograr es llamarte hijo del demonio, hijo del Satanás, hijo del infierno. Eso es lo mejor que tú puedes alcanzar. ¿Qué tiene eso de buena noticia? La cuestión otra vez, hermanos, es que no nos podemos llamar hijos de Dios por las cosas que nosotros podemos hacer. Somos llamados hijos de Dios porque Cristo nos da de su Espíritu, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, porque Él nos enviste con sus propios vestidos, porque su corona la pone en nosotros, y entonces, y solo entonces, te puedes llamar hijo de Dios. Otra vez, no porque tú seas su hijo, sino porque Él te adopta como si lo fueras. Y en ningún sentido nos trataría entonces diferente, porque es la misma persona de Cristo la que ve en nosotros. Por lo tanto, todos los beneficios de Cristo, hermano, también están en nosotros. También están para que nosotros echemos mano de eso. ¿Qué beneficios tiene ser hijo de Dios? Pues, hermano, que tienes a Dios como Padre. ¿Y qué padre le niega las cosas buenas a sus hijos? El mismo Señor Jesús lo utiliza en la parábola. Dice: si sus padres, que son malos, saben tener buenas dádivas con ustedes, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que es bueno, que es dador de bendiciones, que es grandioso en misericordia, que está lleno de gracia y de bondad, cuánto más no les dará a ustedes si son sus hijos? ¿No les dará, también dice el Señor, con eso todas las cosas? ¿No les dará junto con su nombre, como si fuera nuestro apellido? Si el Señor nos inscribe con su apellido, ¿no nos dará también con Él y con eso todas las otras cosas? Entonces, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te dejas atribular? ¿Por qué vives estresado? ¿Por qué vives triste? ¿Por qué vives ansioso? ¿Por qué tienes miedo de lo que pueda pasar? ¿Será entonces que no crees que tienes un Padre bueno? Recuerdo el salmista que escribe: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice: mi socorro viene de lo alto. Es porque el salmista entiende, hermanos, que en la situación de problemas no tiene que buscar en esta vida, en esta tierra, la solución de sus problemas. Él tiene que mirar a los montes, en donde está el Señor, en lo alto, porque Él sabe que de lo alto viene su rescate. Pero a veces, hermano, nosotros no echamos otra vez mano de esas riquezas. Actualmente estás pasando por un problema. Actualmente tienes alguna situación que no te deja descansar. Hay algo que está en tu corazón dándote guerra. Hay algo en tu corazón que no te deja estar en paz. Entonces, ¿por qué buscas la solución en las cosas de esta tierra? ¿Por qué no alzas tus ojos a los montes y preguntas: ¿de dónde viene mi socorro? Y esperas entonces que tu socorro venga, lógicamente, de tu Padre bueno, que junto con su nombre, hermano, te puede dar todas las otras cosas, pero tienes que tener fe en que así es. No puedes decir: sí, hermano, tengo fe, pero pues necesito el depósito, ¿no? Sí, hombre, tengo fe, pero dame la respuesta. No tienes entonces que confiar en Él. Tienes que echar mano de esa riqueza. Tienes que confesar ahí en tu lugar, ahí en tu problema, ahí en medio de la circunstancia: yo soy hijo de mi Padre Celestial. No tengo por qué afligirme por estas cosas. Y si es algo que no puedo solucionar, pues está en las manos de Dios. Y si es algo que puedo solucionar, entonces Dios dame dirección para saber qué escoger. Porque fuera de esas cosas, hermano, entonces tienes un depósito muy seguro en Cristo, pero no estás echando mano de eso. Tienes gran riqueza, pero prefieres vivir en la pobreza. Voy a ir terminando por aquí, hermanos, solamente recordándoles
Echen mano, hermanos, de las riquezas que tenemos en Cristo. Hay un banco celestial que está repleto de todo lo que nosotros necesitamos. Pero a veces nos comportamos como si no tuviéramos ese dinero, como si no hubiera ese depósito, como si no tuviéramos esa herencia. Y andamos en esta vida como desdichados, como perdidos, como no teniendo propósito, como no teniendo dirección. Y hermano, lo tenemos en Cristo. Está ahí para que tú eches mano de eso. Pero nadie va a echar mano de eso si no lo haces tú. Nadie te puede dar las bendiciones que tú tienes al ser hijo de Dios si tú no las buscas. Ni porque el pastor ore, ni porque el hermano clame, ni porque otros en otra iglesia estén haciendo cadena de oración, hermano. Si tú no doblas tus rodillas y si tú no buscas en el Señor eso, no va a venir solo. Amén. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, porque es enriquecedora, Señor, tu palabra, porque está llena de sabiduría, Señor, porque está llena de propósito, Señor, de llamado, está llena de bendición para nosotros, Padre bendito. Y esta mañana en especial, Padre, está llena de riqueza de la cual nosotros podemos echar mano. Y yo creo, Señor, que si todos pensamos y apartamos un tiempo en nuestra casa para pensar, nos vamos a dar cuenta de que nos conducimos muchas veces como si no fuéramos tu pueblo, como si no nos hubieras elegido tú a nosotros, y ahí estamos haciendo nuestro esfuerzo, ahí estamos pasando nuestra tormenta, nuestra tribulación, y no echamos mano, Señor, de la riqueza que tenemos en ti. Con todo eso, Padre, queremos agradecerte por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él nos has dado todas las cosas, y de ninguna cosa tenemos necesidad, Señor, si estamos firmes en Cristo. Te agradecemos, Señor Jesucristo, porque sin ti, Señor, no seríamos nada. Sin ti seríamos polvo, Señor. Pero en ti, Señor Jesucristo, somos elegidos, somos aceptados, somos adoptados, somos parte de tu pueblo, somos una nación santa, escogida por un propósito. Todo eso lo tenemos solamente en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor bendito. Ayúdanos a aceptar esta verdad, Señor, y también a vivir por ella. En Cristo Jesús.